Amables televidentes, gracias por acompañarnos nueva vez. Vamos a tocar hoy un tema muy importante para la vida diaria de los dominicanos, el sistema eléctrico nacional. Juan Gómez, técnico de esta área, empresario de esta área, exfuncionario de esta área, fue superintendente de electricidad. Políticamente pertenece a un partido, Fuerza del Pueblo, es el director de energía de esa organización política. Él es político, pero hoy él está y va a hablar como técnico y ustedes podrán comprobarlo, porque no es cuestión ni de PLD, ni de Fuerza del Pueblo, ni de PRM, es estadística, lo que está sucediendo en el sector energético de República Dominicana. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la perspectiva que ha habido en el pasado cercano? ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estamos hoy? Juan Gómez nos habla sobre el particular. Gracias por estar con nosotros. Sabes, Gregory, que aquí yo me siento en mi casa y con un gran amigo. Siempre te agradezco la gentileza de la invitación y esperamos llevar algún tipo de orientación a la ciudadanía que tratamos de que se soporte en hechos, no necesariamente en relatos. Desde luego, desde luego. Y para empezar a conversar y escuchar información concreta, hay algo que preocupa bastante cuando se habla del sector energético, de situación eléctrica en República Dominicana. Es lo que constantemente escuchamos mencionar, que hay que invertir mucho dinero cada año como subsidio en el sector eléctrico. ¿Cuántos millones de pesos se necesita que el Estado aporte para que podamos tener la energía que recibimos? Mira, yo te agradezco muchísimo la pregunta porque yo creo que tenemos que hablar con orientación a la ciudadanía. Y a veces nosotros lo que hacemos opinión, hablamos de parámetros que la gente no lo entiende técnicamente. Y me gusta relacionar siempre esta parte del monto, del déficit relacionado con las pérdidas. Entonces, esta administración del gobierno del presidente Abinader recibe las pérdidas en 27%. Ahora, ¿qué implicaba eso? ¿Qué es pérdida? Pérdida es, se compra una cantidad de energía, cuánta de esa cantidad de energía que yo vendí puedo colocar en el mercado y me entre a mi caja. Es sencillo. Si tenemos cualquier ciudadano que se dedica a vender empanadas y la empanada que él logra colocar en el mercado son 100 empanadas. Si de esas 100 empanadas que él vende a un X precio, dependiendo del tipo de empanada, tú lo sabes, ¿no? ¿Verdad que sí? Entonces, si de esas 100 empanadas solamente le ingresan los valores de 60 empanadas, ¿qué ocurre con ese negocio? Entonces, lo mismo, lo único que en el sector eléctrico, en lugar de empanada, es potencia y energía. Entonces, hay una cantidad de energía que las tres empresas distribuidoras le compran a los generadores y que de eso hay una cantidad de energía que se pierde. Hay una parte que es técnica, los equipos eléctricos, las líneas eléctricas, hay disipación por el tema del calor, se pierde un pequeño porcentaje. Hay otra parte que se debe a la ineficiencia de la gestión en las empresas distribuidoras, y esa ineficiencia se traduce en muchísimos renglones, en renglones de que el que tú abordas es uno muy importante, no se hacen las inversiones debidas, pero cuando se habla de inversión, ¿para qué son esas inversiones? Por ejemplo, para comprar transformadores, comprar conductores, comprar herramientas, pagarle a recursos humanos calificados, todo esos elementos. Ahora, ¿qué ocurre? Que en el 2020 la empresa distribuidora o este gobierno recibe las pérdidas eléctricas en República Dominicana en un 27%. Ahora, ¿cómo se traduce eso en dinero para la empresa distribuidora?
que el déficit eléctrico ese año, el gobierno tuvo que aportar, Hacienda tuvo que aportar del dinero que pagamos de nuestros impuestos, 578 millones de dólares para llenar ese déficit. La diferencia de el negocio. Ahora, para que el negocio pudiera existir en 2020. Con la precariedad que hemos tenido, sí. O sea, porque también hay que ser justo, los problemas en el sector eléctrico no inician en la administración del presidente Abinader, o sea, hemos tenido un lastre histórico, pero desde el 2008 se inició un gran plan, un proyecto, y todos recordarán los proyectos de los circuitos 24 horas. Sí, claro. Se inicia en Villajuana con un circuito, ese proyecto siguió expandiéndose y se elevó a sectores, luego ya en el 2010, la administración del presidente Fernández ya se declara la primera provincia 24 horas que fue Atomayor. Tengo que ser justo con la historia, y en la administración Medina también se siguió avanzando, y por eso vimos que en el 2019 y 20 con la pandemia ya teníamos luz 24 horas, inclusive se nos dañaban los inversores, las baterías de los inversores, y no procurábamos repararlo porque teníamos el fluido 100% del tiempo. Y realmente eso ha venido en decadencia, ha venido declinando, y vemos que han aparecido los apagones, el mal servicio. Tuvimos de junio a septiembre, casi octubre del año pasado, una tanda de apagones que todos los recordamos. Entonces, justamente en los momentos donde la gente más requiere el servicio. Entonces, al mes de marzo, volviendo al tema de la pérdida, recuerda que la recibieron en un 27%, y lo que implicó en dinero. Ahora, al mes de marzo, con la data de la propia empresa distribuidora, las pérdidas, miren lo que ocurre aquí, rondan en un 39%. El año 2025 cerraron en un 42%, ahora a marzo están en un 39%. Ahora, ¿cuánto implicó esa alza de pérdida en dinero? Que el año pasado hubo que traspasar a las empresas distribuidoras 1.659 millones de dólares. Y yo le hago una pregunta objetiva al ciudadano dominicano. ¿Tenemos mejor calidad de servicio ahora que en ese momento? Todo este sacrificio fiscal que está haciendo el país, porque ahora podemos ver, el PRM, no, el país, porque es dinero que sale de nuestros impuestos. Entonces tú dices, pero ¿qué como país hemos hecho para merecernos un retroceso de este tamaño en el sector eléctrico? Se nota bastante. Habías dicho hace unos minutos que en 2020 la inversión que hizo el Estado para subsidiar ese sector fue de 578 millones de dólares. Si ahora, 6 años después, la inversión que se hace es, la inversión, no el gasto, que se hace, porque no es inversión, el gasto que se hace es de 1.650 millones, la diferencia adicional es casi 1.100 millones de dólares. Y no es que lo diga Juan, mire, este es ese dato que has dado. Mírenlo aquí, donde se soporta, porque te digo, por respeto a todo el que no veo ahora, y respeto a ti y al programa también. Mira, informe de desempeño de empresas eléctricas estatales, diciembre de 2020, ¿lo es? Correcto. Ahí tú vas a encontrar la página número 38 de ese informe, y lo ves que es algo oficial. Ahí en ese momento era CDEE. Tengo aquí, aporte del gobierno, 578.6 millones de dólares. ¿Lo es? O sea que es la información de estadística oficial. Ahora, la otra que te hice uso, que te digo, informe de desempeño, diciembre de 2025. Ya aquí está el ministerio. Sí. Ahora, aquí en la página 40, el mismo ítem, aporte del gobierno
durante este año 2025, 1.659 millones. Wow. O sea, no es que nosotros estamos aquí trayéndole una cifra a los ciudadanos, que no, es las informaciones oficiales del propio Ministerio de Energía y Bueno, Minas. para no ser injusto y estar edificado concretamente, te pregunto lo siguiente. Esta administración es que tiene que buscar hoy, comparado a 2020, 1.090 millones de dólares adicionales a ese déficit. Si la administración fuera de otro gobierno, por la situación que tiene, se puede decir que endémica internamente, si vale el término, el sistema eléctrico, le hubiera pasado lo mismo. ¿Es una situación forzada que hay o en modo alguno es por no manejo adecuado? Mira, Porque llama la atención, porque ¿cómo se puede ir en ese declive tan amplio, a menos que haya una causa de fuerza mayor? Juan Gómez. mira, querido amigo, yo tengo aquí, no debería demostrarlo yo porque yo soy de la Fuerza del Pueblo. Yo tengo aquí el programa de gobierno que le presentó el PRM a este país en el año 2020. Y justamente la parte donde maneja el sector eléctrico dice en la página 113, el ítem 19 dice, hacia un país sin apagones y con energía eléctrica de calidad. Entonces yo te hago una simple pregunta. ¿Ha ocurrido eso en la administración del presidente Abinader? No ha ocurrido. Es evidente y muy notoria la falta de inversión, como hablamos inicialmente, que es un tema que tú traíste muy inteligentemente, y la mala gestión. No ha habido un plan. El plan que lo que ellos le presentaron al país no lo han seguido. Y te pongo como ejemplo una muestra. Yo te dije a ti que las pérdidas hoy andan en un 42%, ¿no es verdad que sí? Ahora, cuando yo busco, ya este es el informe de gestión, no de diciembre que le presenté anteriormente, ya de marzo de 2026, que es el más reciente que tiene publicado el Ministerio de Energía y Minas. Debe de presentarlo todos los meses, pero tiene ahí un retraso. Ahora, aquí, en este informe, cuando se habla de las pérdidas, y nos vamos a este, porque ese 42%, ese 39%, Es el promedio. promedio de las tres empresas distribuidoras. De norte, de sur y de este. Ahora, en este, las pérdidas, míralo aquí por la misma oficial, son de un 56%. Entonces yo quiero que el ciudadano que no hace la diferencia de vernos ahora, nos diga en qué negocio, donde usted venda lo que fuere, si pierde de entrada ya un 56%, es decir, solamente le está retornando 44% de lo que está vendiendo, es decir, ciudadano, de cada 100 pesos pierde 56 Bueno, pesos. Juan, tengo que prácticamente interrumpir ese relato. ¿Qué es lo que no ha hecho entonces esta gestión para tener una situación de esa índole? Porque es totalmente anormal, comercialmente hablando y de manera administrativa, donde vas de mal en peor, algo sucede o algo no está sucediendo que debiera estar ocurriendo. Mira, Gregory. Que sea el técnico que responda. Sí, que lo sé, pero reitero que sea el técnico que responda. Te traje el tema de este, justamente, una pregunta que uno se lo ha hecho muchas veces. Y evidentemente cuando tú vas y vas a la cifra y vas a la manera de gestión, indudablemente no ha habido una planificación en estas empresas distribuidoras. Realmente el sistema de distribución en República Dominicana está en uno de sus peores momentos. Esa es la realidad y las cifras lo dicen, tanto de pérdida como del dinero que hay que aportar. O sea, ahora, el mayor baldón, el mayor inconveniente es la distribución. Total y completamente. ¿Y qué pasa en la distribución? Bueno, lo que te estoy diciendo, no hay serios programas, por ejemplo, de lucha contra las pérdidas, que es algo que ellos prometieron y había que hacer. Los gastos administrativos se han disparado. ¿Y qué son gastos administrativos? Gasto en nómina, gasto en vehículos, gasto en publicidad. O sea,
ha habido un disparo y todo eso va en detrimento, va en contra de las cifras de la empresa distribuidora. Y como ejemplo, un botón, en 5 años, para que tú veas que hay un problema serio y estructural de planificación, en 5 años esa empresa ha tenido 6 gerentes generales. Estamos hablando de EDEST. De este. Entonces, ¿qué te dice eso? O sea, no hay 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 administradores ha tenido de EDEST. 6 gerentes. En esta administración, 6 gerentes generales en esta administración. ¿Y qué señal tú puedes colegir de ahí? O indudablemente que cada quien que ha llegado ha aplicado un libro y ese libro no ha dado resultados, porque oye, pero si hay algo que necesita, oye lo siguiente, de el año pasado, de enero a febrero, o en el mes de marzo, las pérdidas escandalosas eran un 54%. El año pasado, el 25%, la propia administración del PRM. Ahora, este año son de un 56%. Es decir, o sea, peor. Peor cuando tú lo que haces es un programa ¿para qué? Para mejorar la administración de las empresas. Ahora, ¿qué otro elemento es importante? Yo quisiera que la población vea. Mire, yo tengo aquí, este es de la página 31 del mismo informe, ¿cuánto facturaron las empresas distribuidoras? ¿Cuánto compraron? ¿Cuánto facturaron? ¿Y cuánto cobraron? ¿Verdad que sí? A todos los generadores. Entonces, hasta marzo, de enero a marzo, las 3 empresas distribuidoras han comprado en energía 730 millones de dólares. O sea, a los generadores, 738 millones. No, 730. 730, ok. Ahora de eso, si yo compro este teléfono en 100 pesos para venderlo, mínimamente lo voy a vender en 120, en 130, 115 pesos. Exactamente, porque no lo voy a vender en menos de 100. Así es. Entonces, ok, ¿qué ha sucedido? Ahora, ¿qué ocurre? De esos 730, ¿cuánto tuvieron la capacidad de facturar? O sea, yo compro 730 millones de dólares en energía. Exactamente. Vamos a decir 1000 megas, por ejemplo, que me cuestan eso. Ajá. De esos 1000 megas que yo recibo, tengo que facturar, Juan. 1000 megas voy a facturar. Sí, exactamente. Claro, hay una parte de pérdidas técnicas que yo lo explicaba ahorita, que tú puedes ser un poco menos de 1000 megas que factures, pero un poquito menos. Y eso está estipulado en todos los mercados. En el beneficio que se entiende voy a tener cuando la venda. Exactamente. Muy bien, vamos bien. Ahora, vamos bien. De esos 730 millones de dólares que compré, de yo megas. que yo recibí, que yo tengo que pagar, eso es importante. Sí, claro, no es regalado. Solamente pudieron facturar las empresas 463 millones. No. Ya ahí yo tengo... No, pero... no es que no, es que sí, míralo ahí. Comprado, facturado. No soy yo que lo estoy diciendo, míralo ahí. O sea, no es que no, es que el dato está ahí. Bueno, ya yo entiendo entonces por qué hay tanto subsidio. Espérate, entonces, pero oye esto, 730. Facturo. Compro. 730. Yo recibo 730. Ahora, facturo solo 463. Ya yo ahí por ese concepto tengo una diferencia de 267 millones de dólares. Ay, Dios. Que son total y completamente irrecuperables, porque es como yo ir a un supermercado, llenar un carrito de lo que necesito en mi hogar, y cuando la joven o el joven me va a facturar, el lector no funciona. Y él por aproximación dice, no, ahí hay 37,000 pesos.
por ejemplo. Pero cuando tú llegas a tu casa y ordenan la compra, dice, pero la despensa se me llenó y mayormente yo gasto en esta compra unos 50,000 pesos. Ya eso es imposible que el supermercado vuelva a verlo. Ahora, de eso que yo facturé, ¿cuánto pude cobrar? Sí, eso sí es importante, porque Ah, yo puedo facturar 1 millón de lo que sea y hay que ver cuánto cobro de eso que facturé. ¿cuánto me entraron a caja? Ajá. Solo me entraron 458 millones de dólares. Menos. Es decir, ciudadanos, que de 730 a 458, porque ese es el número real, yo tengo una diferencia en solo 3 meses, en el primer trimestre de este año 2026, una diferencia de 261 millones de dólares. Por este solo concepto, esos son, ciudadanos y ciudadanas, casi 15.500 millones de pesos quemados en la hoguera. O sea que todo lo que el gobierno recaude va a tener que invertirlo no, usarlo en el sector eléctrico. Entonces yo quiero, Y las perspectivas veo que no son buenas. yo Porque quiero, Gregory, que hagamos conciencia de que este es un problema que no lo debemos de politizar. Esto es un problema que debemos de como ciudadanía enfrentarlo. Hubo una gran oportunidad de esta administración y fue el pacto eléctrico. Pero realmente el PRM en el 19 se opone al pacto eléctrico, a la firma. Cuando llega el gobierno dice que sí, que lo va a impulsar. ¿Y qué ocurre? Vamos los partidos de oposición dándole un voto de confianza a esta administración, porque un gobierno nuevo que llega, uno como país quiere que todos tengamos un servicio de calidad eficiente a muy buenos y a precios que la ciudadanía pueda enfrentar, o vamos y firmamos el pacto eléctrico, y eso realmente se engavetó. No se aprovechó ese momento histórico en que la mayoría de fuerzas de la República Dominicana nos pusimos de acuerdo. Y además que es un mandato de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que había que hacer el pacto eléctrico y también el pacto fiscal. No esta cosa que hizo el gobierno ahora para seguir llenándose los bolsillos y al fin y al cabo no poder presentar una ejecutoria de gobierno como se lo merece este pueblo. bien, una situación que uno no entiende y particularmente quien habla piensa que la situación de eficiencia del sector de las distribuidoras iba a cambiar por lo siguiente. Ocurre ese pensamiento de quien habla cuando es designado al frente don Celso Marrancini, a quien reconozco que es un eficiente empresario con experiencia amplia en las áreas eléctricas. ¿Qué ha sucedido que estando don Celso Marrancini al frente de las distribuidoras eléctricas no ha habido un cambio positivo, significativo de eficiencia luego que él asume esa dirección? Mira, tú hablabas un tema y es lo interesante siempre de venir aquí a este tipo de entrevistas contigo, que tú traes temas que no todos los días se hablan, pero que son importantísimos. Tú hablaste, una de las primeras cosas que hablaste fue la inversión. Y el propio gobierno está convencido de que si no se hacen las inversiones debidas, no va a haber avance de las empresas. En agosto del año pasado, 2025, hace menos de un año, el presidente Abinader asiste al almuerzo del grupo de Medio Corripio y trata el tema eléctrico. Aquí dice Luis Abinader resalta inversión histórica en el sistema eléctrico y habla aquí entre comillas, que significa que lo citó, lo expresó. Este año tenemos el mayor nivel de inversión en la sede en su historia. Ahora, el presidente no es el conocedor de este renglón. Él se orienta por una serie de funcionarios que tiene. Entonces, previo, el ministro de Energía y Minas había estado también en otro medio de comunicación
y dice que las inversiones anuales en el sistema de distribución deberían de rondar los 300 millones de dólares. ¿Cuántos? Y 300 millones de dólares por año. Y Celso, tú lo mencionabas, dice, Celso, esto fue también el miércoles 20 de agosto, posterior al 6 de agosto, Celso anuncia 400 millones de dólares en modernización del sistema eléctrico. Ahora, ¿qué ocurrió en realidad? Del propio informe de gestión de la empresa distribuidora, ¿qué ocurrió? Que en el año 2024, previo a el evento histórico que dijo en cuanto a inversión el presidente, se invirtieron entre las tres empresas distribuidoras 237 millones de dólares. Ahora, en el año en que el propio presidente anuncia que va a ser histórico, la inversión fueron de 192 millones de dólares. No es que los números están aquí. O sea, ahora, cuando tú haces 237 menos 192, te da 45 millones de dólares menos que lo que se invirtió. ¿A qué fecha fue esa inversión y qué periodo abarca? De enero a diciembre de 2025, enero a diciembre de 2024. Ahora, ¿qué está pasando de enero a marzo en este año? Que la inversión solo ha sido de enero a marzo de 42 millones de dólares. Cuando tú multiplicas, ese es el primer trimestre, cuando tú multiplicas ese 42 para proyectarlo a 12 meses por 4, menos de te 200 da millones. 168 millones. Es decir, el PRM va a romper sus propios récords en falta de inversión en un renglón que necesita, debe y tiene que invertir. ¿Y por qué Celso? Bueno, esa respuesta no la tienes, pero ¿por qué Celso Marrancini, me pregunto, si conoce que no hay inversión, cuando él ya ha anunciado que habrá inversión de 400 millones y lo que se anda es en el orden de menos de 200 millones de dólares al año? ¿Por qué se mantiene dirigiendo algo que es imposible sin inversión? Ponerlo a ser eficiente o a descontarse el grado de ineficiencia que va teniendo, porque el déficit va creciendo. En realidad me pregunto eso. Lo que pasa es, Gregory, que tú estás haciendo una pregunta para Celso y yo me llamo Juan. Sí. Entonces, mira. Y no pregunto pensando ni en un partido, ni que en el otro, ni que en el verde y el azul, ni el amarillo. Porque esto, oye, o sea, yo nunca he como politizado, ciudadano que trata de pensar un poco en ese aspecto. Nunca trato de politizar. Y el sentido de la lógica de esto. El tema eléctrico porque nos afecta a todos. Y yo por eso trato de trabajar con las cifras oficiales. Ahora, mira, esto es del 17 de junio de 2024, mira ese titular, por ejemplo, baja inversión en las sedes. Y cuando tú dices, pero invertir, ¿qué? ¿Invertir para qué? En lo que hablamos, comprar medidores, comprar transformadores, comprar cables, comprar todos los accesorios que se utilizan en media tensión. Ahora, yo te tengo este gráfico aquí, también del informe de gestión de la distribuidora. ¿Tú sabes cuánto a febrero de 2026 ciudadanos no tienen medidores? Clientes sin medidor. O sea, clientes. Clientes, pero que no tienen, la empresa distribuidora no han comprado los medidores para ponerle los medidores a ese cliente y facturarle lo que consumen. Claro. 271,000 clientes de las tres empresas distribuidoras. De esos 271,000, 80,000 son de norte, 60,000 son de sur y adivina qué, 130,000 de este.
Aquella empresa que tiene la pérdida por donde anda, que se lo dijimos, 56, ya usted ve parte ahí, ciudadano, de por qué esas pérdidas andan como andan. 132,000 usuarios que no mide. Y si tú no bien mides, ¿cómo tú bien cobras? O sea que en un mercado de clientes eléctricos, que es un mercado, somos un país de 11, 12 millones de habitantes, y la individualización para ser cliente de una de las distribuidoras, pues se reduce, qué sé yo, algunos 3 millones, supongo que habrá, o menos, de clientes, que más de un cuarto de millón no tenga medidor. O sea, o no la paga, o no se la pueden cobrar, o paga lo que se estime, pero así, Y eso, así y te lo digo, mira, es de este informe, que es informe de gestión comercial de la empresa distribuidora del Ministerio de Energía y Minas. Mira, yo no le cambio absolutamente nada. Entonces el subsidio va a seguir creciendo, ya anda en el orden de 1.651 millones de dólares. No, nosotros cogemos el último año fueron 1.659. Este año se va a elevar. ¿Por qué? Hay tres elementos que impactan directamente en el sector del costo de la energía, Ajá. que es los precios del petróleo, que es la divisa y es el IPC, la inflación. Esos son tres elementos que uno desde el regulador de la superintendencia está monitoreando a diario porque te afecta. Entonces, con la escalada que tuvo, aunque ya volvió a retornar a sus niveles, el petróleo, indudablemente que para estos meses que hubo la crisis, ha habido que pagar mucho más caro el combustible. Y no solo el impacto en el combustible derivado del petróleo, sino también el impacto importante que ya tiene el gas natural en nuestra matriz energética. Y el gas natural fue uno de los grandes afectados de esta crisis. Entonces tú dices, si ha habido una gestión a mejorar significativamente en la distribuidora, lo que pedimos es que el gobierno haga conciencia y cambien de rumbo, que se equivoquen y lo hagan bien. No es como yo, de un partido de oposición, quisiera que fracasaran. No, porque yo tengo que poner mi país por delante de cualquier intención individual o política que tengo. Todos somos afectados. Ahora mismo venía escuchando algunas emisoras y gente quejándose por los apagones en los Alcarrizos, en Santo Domingo Este, en Villamella, en algunos pueblos del interior. O sea, imagínate con este calor que nos está abrazando, aunque tenemos verano todo el año. Afecta la salud y afecta la producción. Afecta todo, hermano. Sí. Afecta todo. Y al precio que están los combustibles hoy, cuando una pequeña ciudadana tiene un salón de belleza y tiene que prender su generador para poder dar el servicio, ¿cuánto le agrega su costo? ¿Cuánto es? Entonces tú dices, tenemos que reaccionar. Y es un riesgo porque hay lugares donde la cadena de frío para preservar la idoneidad de los alimentos se rompe. Es un riesgo para la salud de quien luego consume esos productos. Mira, y Gregory, eso pasa. No sé si nos queda medio minuto. De nuestro primer segmento, pero tenemos todavía perfecto. más tiempo con Juan Gómez, experto, amplia experiencia en el área eléctrica en República Dominicana. Vamos a seguir conversando luego de esta breve pausa. Como hoy estamos conversando sobre la situación del mercado eléctrico, el sistema eléctrico de República Dominicana, y como también ya nos lo ha mencionado Juan Gómez, uno de los ítems que más determinan la inversión que hay que hacer constantemente en este sector es el precio del petróleo. Hemos visto que desde febrero a la fecha
ha habido una subida importantísima, producto de la situación de Medio Oriente que se produce a partir del 28 de febrero. ¿Qué incidencia, Juan Gómez, tiene el precio del petróleo este año para República Dominicana directamente reflejado en el sector eléctrico? Mira, yo creo que el tema, no sé cómo el gobierno lo ha estado viendo, pero el tema de los combustibles es neurálgico para todas las economías. O sea, eso impacta transversalmente a todos los sectores. Usted puede tener, si no tiene vehículo, usted paga pasaje, usa otro medio de transporte en donde es combustible. Si usted produce o compra un plátano, ese plátano hubo que trasladarlo. Primero se gastó combustible preparando el terreno, se gastó combustible llevando los fertilizantes, se gasta combustible hasta trasladando el personal que trabaja como jornalero. Después que se produce, traerlo a los mercados, después del mercado llevarlo a los centros de distribución, después, o sea, impacta de una manera tan total. Y yo creo que hemos tenido un gobierno de lo más indolente en este aspecto. ¿Por qué? Recordemos que viene el tema de la crisis en Medio Oriente. Las primeras declaraciones, por ejemplo, que tenemos es del 5 de marzo, en donde dice la vicepresidenta: el gobierno dominicano está preparado para los impactos de la guerra en Irán, asegura Raquel. ¿No era que sí? Ahora, esto fue el 5 de marzo. El 6 de marzo de este año, 2026, dice: Paliza dice que el gobierno está preparado para atenuar alzas de combustible por conflictos de Medio Oriente. Ahora, el 7 de marzo, esa es otra noticia. El 30 de abril, dice el presidente: el gobierno anuncia nuevas medidas para enfrentar impacto de la crisis de Medio Oriente y generar disponibilidad cercana a 40.000 millones de pesos. ¿Qué ha ocurrido? El gobierno viene y hace un proceso de ablandamiento a la población y a toda la opinión pública, presenta un plan supuestamente anticrisis. El plan aceleradamente y de una manera histórica casi se rompe un récord en lo rápido que avanza en ambas cámaras con vista pública, y sale el plan. Ahora, ha habido y hay en esa ley, la ley 3026, que ojalá un día poder venir y discutir con ella, de ella y los elementos que nosotros creemos que son sumamente lesivos para la clase media y para la clase baja. No es como se quiso vender, que eran los sectores más pudientes que iban a impactar, pero esas personas lo que hacen es que traspasan eso, lo que le sale de su bolsillo. Eso es el libre mercado, eso es indudable. Ahora, ¿qué ha pasado específicamente? Si ellos supuestamente se prepararon, estaban preparados, iban a tener ahorro por alrededor de 40.000 millones. Me llamó de entrada la atención que cuando presentan el plan anticrisis, esa es la misma cifra que ellos estaban buscando o buscaron y ya están obteniendo de nuevas tasas, 40.000, entre 40.000 a 50.000 millones. Y lo que la fuerza del pueblo le pide, le hace un llamado al gobierno de que aplique las bajas que ha tenido el petróleo al precio final. Hoy día nos tienen pagando el petróleo a valores históricos, como lo de ellos es todo histórico, pero fueron precios que se fijaron hasta cuando el petróleo tenía 105 el precio, $105 el barril, y hoy está por debajo de los 70, llegando hasta 66 el precio del barril. ¿Y qué ha hecho la administración Abinader? Que no ha dejado fijado el precio de todos los combustibles.
y el PRM tiene experiencia en esto. Recuerden que en el 2021, ya entre el 2022, suben los precios del petróleo, exceden los 90 el barril, los $90 el barril, y el presidente Abinader hace una locución y dice que si el precio del barril bajaba de 85, se iban a transferir los ahorros a la población. Y yo te tengo aquí esta tablita. Los precios promedio del barril de petróleo en el año 2023, 24 y 25. En el 23 fueron 77 dólares el barril. 77. 77 en promedio, varía por mes. En el 24, 75. Y en el 25, 64. Y nunca la gasolina bajó de 290, la premium, y la regular nunca bajó de 272. ¿Qué implicó eso, no bajar la gasolina? Que los ingresos por los impuestos que pagamos todos los dominicanos, que de cada 10 pesos, un poco más de 3 pesos es de impuestos que pagamos, querido amigo. Es mucho. ¿Cómo que sí es mucho? De lo más alto en toda la región. Y el gobierno le ingresaron del 2021 al 2025 439.000 millones por los impuestos que pagamos en la... Es una cifra astronómica. Total y completamente. Yo te lo tengo aquí por año, por ejemplo. En el 2025 le ingresaron 107.000 millones. En el 24, 98.000 millones. En el 23, 79.000 millones. En el 22, 78.000. Y en el 21, 76.000. Ahora, el dato relevante, ¿cuál es? ¿Cuánto en ese periodo pagó el gobierno supuestamente de subsidios a los combustibles, querido amigo? Oh, pero muchos millones todas las semanas nos dice Industria y Comercio que el gobierno carga con 300, con 400, con 200 millones. A uno algunas veces hasta pena le da de tanto que paga el gobierno de subsidio. Ah, pues mire. Lo dice Industria y Comercio todos los viernes. Dato mata relato. ¿Cómo así? Oh, en ese periodo el gobierno traspasó en subsidio 91.000 millones. Es decir, recibió de nosotros los ciudadanos 439.000 y solo tuvo que subsidiar en este periodo, esto no incluye este momento, 91.000 millones. De ahí pero se debió pasar de los 400.000. ¿Cómo así? O sea... Oh, y si ellos nunca bajaron el combustible, no traspasaron la baja del barril del petróleo, ¿qué significó eso? Un saldo positivo para ellos, un colchón de recursos, mientras todos los ciudadanos nos sacrificamos pagando combustible elevado. Eso es lo que digo, si ellos reciben 400.000 millones, si nos hubieran rebajado el precio que pudieron haberlo rebajado, íbamos a pagar mucho menos. Total y completamente. Y ese es el llamado que a este momento está haciendo la fuerza del pueblo. El gobierno ha congelado en estas semanas el precio del barril, pero el precio que tenemos fijado excede los $90 el barril. Entonces estamos subsidiando al gobierno nosotros. No, nosotros estamos dándole un saldo, caja positiva al gobierno a expensa de nuestro bolsillo. Yo creo que no hay una definición más grande a inconsecuencia y a poca solidaridad con la persona que tú gobiernas que esas cifras que están ahí. Y si no, tú invitas a alguien del gobierno aquí y que nos desmienta con las cifras oficiales. Oh, pero ¿Tú entiendes el tamaño del problema? Ese cuadrito está interesante. Pero tú entiendes el Han recibido 400.000 y tantos. Del 2021 sí, para acá. Al 2025, 439.000 millones.
de todos los impuestos que pagamos los ciudadanos. Cada vez que echamos, pero tú sabes qué, que cada vez Y que nosotros tú echas, hemos pagado... cada vez que tú echas 1.000 pesos de combustible, 300 pesos son de impuestos. O sea, es una cosa que es total y completamente, y ¿Qué? tú que manejas la parte económica, inflacionaria total y completamente. ¿Por qué? Por lo que te explicaba. En cuánta etapa de cualquier, de lo que sea que tú produzcas, entra el componente combustible. ¿En cuánta etapa? En diferentes... Eso se parece mucho, ¿sabe a qué? Ajá. Al impuesto que nos pusieron en esta ley ahora de cheques y transferencias, que lo elevan de 0.15, de 15 por mil, a 20 por mil. Eso es un impuesto total y completamente venenoso. ¿Por qué? Porque es un impuesto que es en cascada total y completamente. Por ejemplo, tú recibes el pago de uno de tus clientes por una transferencia. Ya a ese cliente tuyo, Gregory, le cobran el 0.20. Ahora, cuando tú utilices ese dinero y se lo transfieres, qué sé yo, a uno de tus hijos, También para, me lo cobran. para hacer un pago el que fuere, también ya ese mismo dinero, que ya el que te lo pagó a ti lo recibió, viene ya con la carga del 2 por mil, viene entonces tu hijo, que va a pagar, qué sé yo, una peluquería, También lo tiene que pagar. también lo paga. Ahora, ese peluquero se lo traspasa a su esposa para que haga una compra, también lo paga. Y todo el mundo sabe aquí que ya tú vas hasta centro de empanada y en la vitrinita hay un letrerito de la transferencia, de pago por transferencia. Se paga por transferencia hasta las propinas. O sea, aquí se ha masificado. Entonces, cuando tú haces esto, es la administración fiscal, ¿qué es lo que está haciendo? Poniendo un impuesto que ellos no tienen que hacer absolutamente nada, no tienen que trabajar. ¿Por qué? Porque automáticamente esto lo hacen los bancos y ese dinero se lo transfieren directamente a impuesto interno. Ah, no, pero ¿y por qué tú no te vas a hacer gestión hacia afuera de las exenciones fiscales, de la evasión? Si ellos mismos hablan que el nivel de evasión en este país cada año son unas cifras que no nos caben en las calculadoras de los teléfonos. Entonces, y es un dinero que todos los ciudadanos pagamos, porque cuando se me cobra el ITEVIS, yo lo pago a quien me da el servicio. Y él sirve de agente de retención. Pero impuesto interno, la administración fiscal no tiene la capacidad para ir y cobrarlo. Es muy parecido a lo que hablábamos ahorita de la energía que se compra, la energía que se factura y la energía que se cobra. Entonces, es muy parecido a esto. Entonces, yo creo que este gobierno, la población, debe de alzarse para demandar que los ciudadanos paguemos el precio justo de los combustibles, que no sigan haciendo negocio con nosotros. Y no es que si recibiendo dinero, mucho dinero este gobierno, recibiendo préstamos, muchos préstamos este gobierno, y cuando tú vas a buscar dónde están las grandes realizaciones, realmente no lo encontramos, porque encontramos un tránsito peor, servicios hospitalarios peor, servicio de seguridad peor. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho como ciudadanos para merecernos esta nueva administración del PRM? Bueno, importante reflexión. Finalmente, parece que hay una luz al final del túnel, gestión positiva del sector eléctrico. Me refiero al proyecto Manzanillo. ¿Puede en un minuto dar su opinión al respecto? Yo aquí no vengo a quitarle valores a nadie. O sea, en la parte de generación se ha venido dando avances, pero nosotros como Fuerza del Pueblo hemos hecho dos observaciones. Primero, una aclaración. A Manzanillo. Sí, no, en sentido de generar generación, okay. Pero de Manzanillo. De Manzanillo, en el año 2007-2008, el presidente Fernández empieza a trabajar ese proyecto y esos proyectos, y el gobierno compra todos esos terrenos en ese momento.
Con ese fin. Con ese fin. Yeah. Y el presidente Fernández desarrolla la llamada autopista eléctrica A345, que va desde Santo Domingo a Santiago, y en una segunda etapa eso se debió de continuar hasta Manzanillo. O sea, es una visión, por eso te digo, es una visión de un proyecto que viene de larga data, desde el 2007. Ahora, ¿qué ocurre? Con las nuevas energías, la Fuerza del Pueblo tiene una gran inquietud, y es el costo de esas energías. Esa gas natural. Es esa gas natural, pero hay que ver que publiquen esos contratos, porque en el momento de la crisis del año pasado que te mencioné, recuerda que llega a la costa de Asua una tercera barcaza de Car Power Ship, aprovechando la sombrilla en la desesperación por los apagones que te mencionaba anteriormente. Traen una nueva barcaza de 230 megavatios. ¿Y qué ocurre, Gregory? Que en diciembre del año pasado, mientras a Punta Catalina y a la de gas se le compraba o pagaba la empresa distribuidora a 12 centavos de dólar y a 13 gas, a esta barcaza se le tuvo que pagar la energía que generaron en diciembre del año pasado a 183 centavos de dólar. Wow. Si de mi grande problema es el financiero, así no lo vamos a solucionar. Bien. Juan Gómez, gracias por las opiniones sobre el sector eléctrico que en esta noche nos has planteado. Un compromiso muy fuerte tiene la actual autoridad, es buscar la manera de revertir el declive que lleva este sector y que ha sido inclusive reconocido por las autoridades de que tienen que mejorar. Verdaderamente números nada agradables hemos visto hoy, y qué lástima que esté esta tendencia en decadencia. Bueno, se queda uno sin palabras. Sector eléctrico de República Dominicana en una situación nada agradable. Gracias, Juan Gómez, por estar con nosotros. Gracias por invitarnos. Hasta la próxima.